Egunon Eibar, kaixo denoi zer moduz. ¿Por qué hay más posibilidad de sufrir un accidente en las zonas de bares? Porque vas borracho. Muy bien. Cuando sales de fiesta, lógicamente, pues hay que saber controlar si vas a volver en coche y tener un poco de cabeza. Ateratzen baldin mazu juergan ateratzea, baina gero kotxea eta sartzea. Cuando llegué al lugar, pues me encontré que había un coche encima del paso de peatones. Un par de metros más adelante, una señora mayor tumbada en el suelo boca abajo. Y justo al lado había un chico joven sentado a la acera, pues con las manos en la cabeza y lamentándose. Lo que había ocurrido es que el coche que conducía el chico pues iba en sentido ascendente de la calle y al llegar a ese cruce, al cruce de la Cucha, giró a la izquierda y claro, se fijó más en los coches que le venían de frente en sentido descendente que en el paso de peatones que cruza en ese lateral de la calle. Entonces cuando quiso darse cuenta, pues ya tenía a la señora encima y la atropelló. Nitzat oso egokixe, batez be, daukien adinegaz, nik uste dut oso gertu dauzela, ero kotxe daukie, ero etara barri, eta dizelako azkenien franja interesgarri zena kontzientzia pixkat hartzeko. Y ahora os voy a contar una historia en primera persona que viví yo. Nos fuimos de juerga y bueno, no había ambiente, no había nada y a la vuelta ya íbamos para casa y atrás iban dos dormidos y delante el copiloto también. Tuvimos la más gran mala suerte de que estaba la carretera sucia, había aceite en una curva, el coche se salió de la carretera, pegó contra una bionda y el copiloto murió. El chofer tuvo que asistir a psicólogo, tuvo que asistir con pastillas, todo un año estuvo sin salir. Interesante da, noiz hemen gogoraraztea gauzeok, ze ez die egunero ikusten. Errepidean edozer gerta dakizuke, gogorra da. Vosotros, por ejemplo, si suspendéis un examen tenéis la oportunidad de volverlo a hacer. En el tráfico, sin embargo, muchas veces no hay segundas oportunidades. Y como dice Dami, para ti no hay repuestos.